en sus casas sobre todo, sigan estableciendo sus casas como lugar donde Dios habita, pero también bendigan a Dios en sus ambientes de trabajo, en sus ambientes de estudio, todo momento que tengan oportunidad, bendigan el nombre de Dios, de la forma en que su reino se establece en ese lugar, ¿sí? Bien, el miércoles pasado estuvimos repasando algunas cosas que aparecen en Génesis, justamente en los capítulos que estuvimos leyendo esta semana. Y para aquellos que no estuvieron el miércoles, quiero repasar rápidamente algunos conceptos, pero agregar otros que tienen que ver con lo que estuvimos leyendo, sobre todo los primeros días de esta semana. Dijimos que lo primero que relata la Biblia, ustedes se habrán dado cuenta, es el origen de la Biblia, y que en realidad toda la Biblia habla de vida, ¿sí? Toda la Biblia habla de vida. Ustedes se van a dar cuenta a medida que sigamos leyendo pasaje tras pasaje que Dios siempre va a enfatizar que Él trae vida y que es imposible que la vida venga desde otro lugar. Así que eso dijimos el miércoles, y decíamos que en el capítulo 1 de Génesis se nos revelan 3 condiciones para generar vida. Apenas empezamos a leer el primer capítulo de Génesis, ya se nos revelan estas 3 condiciones. Voy a ir muy rápido sobre esto porque lo vimos el miércoles, y el que no pudo estar el miércoles podrá ver el video que ya está subido en el canal de YouTube, en el Facebook también, ¿sí? Y dijimos que la primera condición para generar vida tiene que ver con los versículos 1 y 2. Primero se los leo, después les explico, porque ustedes van a ver una palabrita rara ahí, si no estuvieron el miércoles no la van a entender. Pero esos 2 versículos dicen que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el miércoles explicamos que la palabrita o la frase se movía en hebreo, el arameo en realidad, quiere decir, se traduce como el acto de empollar, de la gallina sobre los pollitos, ¿sí? O la gallina sobre los huevos, ¿sí? Esa actitud es la que tenía el Espíritu Santo antes de que todo fuese creado. Entonces dijimos que la primera condición para generar vida es que nos dejemos cubrir por el Espíritu Santo, que permitamos que el Espíritu Santo se mueva sobre nosotros como hace la gallina sobre los pollitos, ¿sí? La segunda condición, dijimos, para generar vida es la palabra de Dios. Ustedes van a ver o habrán visto en el capítulo 1 cuántas veces se repite la frase "y Dios dijo", ¿no es cierto? Y Dios dijo, y ustedes habrán visto, se habrán dado cuenta de que todo fue creado a partir de la palabra. Es decir, no podemos creer esta historia de que lo que se creó haya venido a partir de una explosión o una cosa de esas, extraña, rara, ¿no? Hay que tener mucho más fe para creer en esa historia que para creer que Dios creó todo, ¿sí? Entonces, todo vino a partir de una palabra, y Dios creó todo con su palabra. Dios hablaba y las cosas fueron apareciendo, fueron siendo, así como Dios crea absolutamente todo, ¿sí? Y la tercera condición, ustedes pueden tomar nota ahí de los pasajes, después lo leen en su casa. La tercera condición para generar vida es la luz. Estas 3 cosas se dan antes de que Dios empiece a crear. Así que la luz también es una condición para generar vida. Y fíjense que la luz, se habrán dado cuenta en la semana, vino para disipar las tinieblas. Entonces, es fácil de entender, ¿no? Es decir, en una vida, cualquiera de nosotros, antes de conocer a Cristo, nuestras vidas estaban llenas de tinieblas, de oscuridad, no sabíamos para dónde íbamos, nuestra vida no tenía sentido. Y cuando llegó Cristo, ¿qué pasó? Lo primero que sentimos es que se nos hacía la luz, ¿no es cierto? De hecho, mucha gente testifica algo muy parecido a eso, de que por fin ahora ve, ahora entiende, ahora sabe hacia dónde ir, ahora tiene un rumbo, ahora tiene una meta, ahora tiene un propósito. ¿Por qué? Porque la luz de Dios viene para disipar las tinieblas en nosotros. Por eso es que el salmista decía, lo leímos las semanas pasadas, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino.
porque eso es lo que hace la luz de Dios. Entonces, para que se genere vida, tienen que existir estas tres condiciones. Primero, que el Espíritu Santo se mueva sobre nosotros. Segundo, que exista una palabra de Dios. Y tercero, que la luz de Dios venga a nosotros. Estas tres condiciones tienen que darse. Y una cosa que decíamos el miércoles es que, bueno, de pronto nosotros ya conocimos a Cristo, estamos en ese proceso de crecer, de madurar, de conocerle cada vez más. Algunas cosas en nuestra vida se fueron acomodando, se fueron solucionando, pero hay otras en las cuales todavía sentimos como que hay mucha oscuridad, como que todavía hay muerte. Es decir, hay situaciones en nuestra vida, pensamientos, actitudes, pecados, ¿no es cierto? Que están ahí, que no tienen nada que ver con el reino de Dios, que sí tiene que ver con el reino de las tinieblas, ¿sí? Entonces, lo que decíamos el miércoles es que estas tres condiciones las podemos aplicar a cualquier área de nuestra vida. Entonces, ese área que está siendo oscura, la someto al movimiento del Espíritu Santo, la someto a la palabra de Dios, la someto a la luz de Dios, y entonces ese área de mi vida comienza a vivir. Ahí, en ese lugar, se genera vida. ¿Se entendió? Bueno, si no se entendió, ya saben, pueden ver el video del mensaje del miércoles en el canal, ¿sí? Ahora, también encontramos en este mismo capítulo 1 de Génesis que ustedes leyeron el lunes, otras tres condiciones, pero que tienen que ver con separaciones. Encontramos tres separaciones, ¿sí? Vuelvo atrás. Recuerden que estamos hablando de que la Biblia comienza mencionando la vida que viene de Dios. Recuerden que dijimos que la Biblia toda presenta la vida de Dios. Así que estas tres separaciones que yo les voy a mostrar hoy son, digamos así, obligatorias, si queremos tener vida, ¿sí? Es decir, son otras tres condiciones para que podamos tener vida, que se produzcan en nosotros estas tres separaciones. La primera separación es entre luz y tinieblas. Ustedes deben haber leído en el capítulo 1, versículos 4 y 5, que dice que vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Primera separación. Y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue un día, o fue el primer día según la versión que ustedes estén leyendo, ¿no? Así que el propósito inmediato de esta separación es discernir. ¿Qué significa la palabra discernir? Discernir significa entender la diferencia. Eso es discernir, ¿sí? Entonces, el primer propósito de esta separación es discernir entre el día y la noche, saber la diferencia. Cuando nosotros llegamos a Cristo, recién les dije, no conocimos esa diferencia, al contrario, solamente conocíamos uno de los estados, la oscuridad. Pero cuando llegamos a Cristo, una de las primeras cosas que tiene que suceder es que haya esta separación entre luz y tinieblas. Y entonces, cuando Cristo viene a nosotros, empezamos a notar la diferencia entre lo que es luz y lo que es tinieblas. Creo que a la mayoría de ustedes les debe haber pasado que cuando conocieron a Cristo empezaron a diferenciar lo que era malo de lo que era bueno, ¿sí o no? ¿Les pasó o no les pasó? ¿Sí? Bueno, eso tiene que ver con que en ustedes se estaba produciendo la primera separación entre luz y tinieblas. Toda la Biblia habla de esta separación, ¿sí? Y nos exhorta fuertemente de que esta separación ocurra en nosotros. Por ejemplo, ahí tienen ustedes los textos, los copian, después los leen en su casa. Yo se los voy a leer rápidamente. En el pasaje de 2 de Corintios 6, 14, dice el apóstol Pablo en nombre de Jesús, obviamente, dice: no se unan en un yugo desigual, ¿sí? O sea, no lleven una carga con alguien que no es como ustedes. No se unan, dice, en yugo desigual con los incrédulos. O sea, si nosotros somos gente que creemos, no nos podemos unir con gente que no cree. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que este mensaje de separación está en toda la Biblia. Si queremos que en nosotros
se genere vida, tenemos que permitir que esta separación ocurra entre luz y tinieblas. Se nos manda a no mezclarnos con gente que vive de noche y que ama las tinieblas. Cuando digo que gente que vive de noche, sé que entre nosotros hay gente que trabaja de noche, no hablamos de ellos, hablamos de aquellos que aman la noche, porque en la noche pueden hacer sus maldades, cuando todos dormimos y nadie los ve. Aman las tinieblas en realidad, ¿no? Y cuando pueden hacer algo a oculto de otros, se sienten bárbaros, ¿sí? La Biblia nos manda a apartarnos de ese tipo de gente. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, todos ustedes son hijos de la luz, son hijos del día. Decirle que tenés al lado, vos sos hijo del día, no sos hijos de la noche, ¿sí? No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos con los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación, ¿sí? Como un casco, ¿eh? Así que otra vez, separación. Separación. Si tenemos alguna relación con alguien que ama las tinieblas, que le gusta hacer cosas a oculto de otros, esa persona no nos conviene. No tenemos que tenerla a nuestro lado. Hemos sido predestinados para vivir siempre de día. No sé si sabían ustedes esto, pero fuimos predestinados para vivir de día. Miren lo que dice Apocalipsis 21, del 23 al 25. Dice, la ciudad, está hablando de la ciudad a la que vamos, cuando el Señor vuelva a reinar sobre nosotros, y todo vuelva otra vez como Dios quiso al principio. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, o sea Cristo, es su lumbrera. Dice, y allí no habrá noche. Así que si a alguno le gusta la noche, vaya desacostumbrándose, ¿sí? No va a haber noche en el cielo, duerman ahora. Primera separación que tiene que darse entonces entre luz y tinieblas. En mi vida tiene que haber esa separación, en la tuya también, ¿sí? Segunda separación. La segunda separación para generar vida es, según la Biblia, la separación de las aguas que están debajo de las aguas que están arriba, de la expansión. Ahora les explico. Cuando leemos los versículos 6 al 8 de Génesis 1, dice que Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hasta acá no sabemos de qué está hablando. Pero dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Seguimos sin saber de qué está hablando. Y fue así. Y ahora viene la clave, porque dice, y llamó Dios a la expansión cielos. Ahí sí entendemos. Entonces, las aguas que tenemos acá abajo no son las únicas aguas que hay, ¿sí? Hay otras aguas que están del otro lado del cielo. ¿Difícil de entender? Y sí, por eso es que somos un pueblo que creemos las cosas por fe, ¿no es cierto? Pero así como Dios creó todo. Pero ¿de qué nos habla esta segunda separación? La segunda separación nos habla de que debemos separar las cosas de la tierra de las cosas del cielo. Tenemos que separar las cosas de la tierra de las cosas del cielo. Colosenses capítulo 3 lo explica y dice, el apóstol Pablo dice, si ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios, ¿sí? Entonces aquí tenemos una clave para entender esa separación, esa segunda separación. Nuestra mirada, nuestra búsqueda, nuestras metas tienen que ser metas que estén ahí, en el trono de Dios, arriba. La meta de nuestra vida, las metas de nuestra vida tienen que tener eternidad, porque lo que hay arriba es eternidad. Aquí abajo no hay eternidad. Aquí abajo hay maldad, arriba no hay maldad. Aquí abajo hay enfermedad, arriba no hay enfermedad. Aquí abajo hay miseria, arriba no hay miseria, ¿sí?
Entonces la segunda separación que tiene que ocurrir en nosotros para que lleguemos a vivir esa vida es una separación entre las cosas de abajo y las cosas de arriba. ¿Cuándo sucede esto? Cuando yo empiezo a dejar de mirar las cosas de acá abajo. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, ay, esta crisis que no me deja ser feliz, ¿dónde tengo puesta la mirada? ¿Ustedes creen que en el cielo hay crisis? Entonces, ¿dónde tengo puesta la mirada? Acá abajo. Cuando yo digo, por ejemplo, ay, si no fuera por esta enfermedad, ¿dónde tengo puesta la mirada? ¿En las cosas de la tierra o en las cosas del cielo? ¿En el cielo hay enfermedad? No. Entonces, cuando digo ese tipo de frases, estoy manifestando dónde está mi mirada. La segunda separación que tiene que ocurrir en nosotros para que empecemos a disfrutar de la vida es una separación de las cosas del cielo de las cosas de la tierra. Esta segunda separación tiene que ver con poner mi mirada en las cosas que Dios me ofrece. ¿Y Dios qué me ofrece? Dios me ofrece libertad, Dios me ofrece gozo, Dios me ofrece poder. ¿Sí? ¿Qué otras cosas ofrece Dios? Bueno, ustedes la van descubriendo a medida que van leyendo la Biblia estos días, ¿no es cierto? Todo lo que Dios ofrece. Entonces, a medida que vamos leyendo en la maratón que estamos haciendo, empiecen a marcar ahora aquellas cosas en las cuales tienen que estar puestos sus ojos. Y que son cosas que están en el trono de Dios, no están en la tierra. ¿Sí? Tanto en el versículo 6 como en el 7 de ese capítulo 1 de Génesis, la intención de Dios es crear una expansión, una separación, ¿sí? Para que no se mezcle en nuestra vida lo que es de la tierra y lo que es del cielo. Quizá la primera separación, la de luz y tinieblas, ya está funcionando bastante bien en nosotros porque ya nos damos cuenta bastante bien de lo que es bueno y lo que es malo. Pero esta segunda separación probablemente esté ahora en proceso, ¿no? Y sea algo que ahora tengamos que aprender a hacer. Por eso que estamos con esta maratón de palabras. Para que conozcamos lo que Dios nos ofrece. Y la única forma de saberlo es metiéndonos en su palabra. ¿Sí? Y los textos que escogemos para presentarles a ustedes cada día tienen que ver con textos que hablan acerca de dónde tiene que estar puesta nuestra mirada. Por eso que les insistimos a que lean. No es que agarramos cualquier cosa y se lo damos para que lean. Yo sé que todos ustedes podrían leer lo que quieran en su casa. Pero queremos ponerle delante de sus ojos aquellos textos que nos hablan acerca de las cosas del cielo. Y que conozcan esas historias donde se manifiesta la intervención de Dios. Donde se manifiesta, como han leído estos días, ¿no? En la historia de José, cuando se manifiesta el poder de Dios que viene del cielo sobre vidas como esas. ¿Sí? A través de todas las escrituras, siempre Dios nos va a hablar de una separación. Siempre. De hecho, había reglas que tenían, ustedes lo van a leer después cuando nos metamos ya más en Levítico y esos libros que son medio densos de leer, vamos a empezar a ver de esas leyes. Y Dios siempre les dijo, no se mezclen, no mezclen esto con aquello. No había que mezclar los granos, no había que mezclar la hacienda, no había que mezclarse con los pueblos extranjeros. ¿Sí? Todo eso son símbolos, pero que nos preparan para que nosotros hoy, en el 2017, entendamos que tenemos que separar las cosas de Dios de las cosas de la tierra. ¿Me entienden? ¿Y cuál es el elemento que Dios usa para separar? Su palabra. En las primeras semanas leímos Hebreos 4:12, ¿se acuerdan? Donde dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y cómo sigue? Y más cortante que ¿qué? Que una espada de dos filos. ¿Qué hace la espada cuando penetra? Separa. Separa. ¿Sí? La segunda separación que se tiene que dar en nosotros es la separación entre las cosas de Dios y las cosas de esta tierra. Ahí estamos. Y tenemos que trabajar en eso. Constantemente. Dios separa las cosas santas de las cosas terrenales. ¿Sí? Todo lo que nosotros hacemos o hablamos o pensamos, todo procede o de arriba o de abajo. ¿Sí?
Por eso es que a Dios no le importa tanto si lo que haces es bueno, es malo, es loable o reprobable, es inteligente o es necio. Lo que Dios se fija es de dónde salió. ¿De dónde salió esa frase que acabas de decir? Piensen ustedes en las frases que suelen decir, ¿no? Y empiecen a autoanalizarse, no vayan al psicólogo, háganlo ustedes. Y pregúntense, ¿y esto que acabo de decir, de dónde salió? ¿Sí? Cosas que decimos, ¿no? Todos los días, frases que tenemos, dichos populares, o cosas que las vamos heredando de nuestra familia, ¿no? Cosas que decían nuestros abuelos, que decían nuestros papás, y ahora las decimos nosotros. ¿Sí? Pregúntense, ¿de dónde salió eso? Esta frase que siempre repito, ¿tiene un origen celestial? Porque si no tiene origen celestial, te va a terminar matando, porque en la tierra hay muerte. Si querés vida, tenés que empezar a soltar las palabras que salen del cielo. Por eso necesitamos la maratón de palabras. Que nuestro corazón se llene de palabra que viene del cielo. Porque entonces cuando hable la boca, ¿de qué va a hablar? De la abundancia del corazón. Y si hicimos la maratón de palabras, o leímos cualquier otra cosa, no importa qué, pero leímos Biblia, lo que va a salir va a ser palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva. ¿Sí? Tercera separación. La tercera separación es la separación de la tierra de las aguas. Dicen los versículos 9 y 10. Siempre hablando de Dios, ¿no? Dice, júntense las aguas que están debajo de un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Sí? Y vio Dios que era bueno. ¿Ah? Tierra y mares. Tercera separación. Esta es fácil de entender porque la vemos. La vemos en el mapa mundi, la vemos, ¿no es cierto? Tierra de mares. ¿Ok? Ahora, antes de meterme de lleno en este tercer puntito, tengo que explicarles una cosa. Que en la Biblia, las aguas de los mares siempre representan turbulencia, caos, desorden. ¿Sí? El mar se asocia con desorden y con caos en la Biblia. A ver, ¿vamos entendiendo? La tercera separación es tierra de mares. Y los mares representan caos. ¿Me siguen hasta acá? Bien. Por ejemplo, Apocalipsis 17:15 dice: las aguas que has visto donde la ramera se sienta. O sea que en la Biblia las aguas, los mares, representan al lugar donde se sienta la ramera. La ramera es la que representa al anticristo, la que siempre se opone a Cristo. ¿Sí? Es el lugar donde se sienta la ramera, que son pueblos, muchedumbres, naciones, lenguas. Pero el mar, las aguas, es asiento del mal. ¿Sí? Apocalipsis 21:1, este está buenísimo, cuando lo encontré dije, chao, acá cambio mi lugar de vacaciones. Ahora se van a dar cuenta por qué. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Así que a los que les gusta el mar, disfrútenlo ahora, porque no va a existir más en el futuro. A mí no me gusta el mar, así que yo estoy chocho con esto. En el cielo no va a haber mar. Otra vez, recién decíamos que la segunda separación tiene que ver con mirar las cosas del cielo. Ahora en la tercera separación resulta que no hay mar. Porque el mar representa caos, representa desorden. ¿Sí? Ahora, ¿qué representa la tierra? La tierra en la Biblia es un símbolo de Cristo. ¿Sí? Es un símbolo de Cristo. ¿Por qué? Porque se nos dice que el pueblo de Dios, es uno de los ejemplos que le voy a poner, tendría toda la noche para hablar de esto, pero uno de los ejemplos dice que el pueblo de Dios iba a ser llevado a una tierra nueva, a una tierra prometida. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? El pueblo de Israel sabía que esa era la tierra de su reposo. ¿Sí? Así que ellos estaban pensando que simplemente salían de Egipto para ir a una tierra que por fin sería suya y entonces reposarían. Eso es lo que tenían ellos en mente. Pero cuando leemos Hebreos, se nos explica que en realidad nuestro reposo es Cristo.
Por lo tanto, la tierra a la que vamos es Cristo. En la Biblia, tierra es Cristo. La tercera separación que se tiene que dar es esta: la de Cristo y el caos. Cristo y el caos. ¿Sí? La tierra, si ustedes sacan cuentas, bueno, no hace falta sacar cuentas, simplemente con que lean el texto, la tierra surge ¿en qué día? No prestaron mucha atención. La tierra surge en el tercer día. ¿En qué día resucita Cristo? De la tierra surge toda la vida creada, ¿no? Porque Dios primero hace la tierra en el día tercero y a partir del cuarto empieza a meter en ello la nueva creación. ¿Sí? Todo lo nuevo nace de la tierra. Ahora, en el Nuevo Testamento, ¿de dónde nace lo nuevo? De Cristo. ¿Sí? Tierra es igual a Cristo. ¿Sí? Cuando Cristo, es decir, la tierra, surge de las aguas de la muerte. A ver, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de algún bautismo? ¿Han visto los bautismos aquí? ¿Sí? ¿Vieron que metemos a los hermanos debajo del agua? ¿Qué significa meterlos debajo del agua? ¿Qué están simbolizando? ¿Están simbolizando qué cosa? Que se murieron a una vieja vida. Agua, símbolo de muerte. ¿Sí? Pero cuando lo sacamos del agua, estamos diciendo que entonces hay vida. O sea que el agua es símbolo de muerte. Y Cristo, la tierra, es de donde nace nuestra nueva vida. Y todo nace a partir de ahí. Miren, Jeremías capítulo 5, versículo 22 dice: yo el Señor digo, ¿es que ustedes no me temen? ¿Es que no tiemblan delante de mí? Yo puse la playa como límite del mar. O sea, dice esto: si entendemos que mar es caos, lo que está diciendo el texto es: yo puse límite al caos, al desorden, a la muerte. La tercera separación que se tiene que dar en nuestra vida es esta separación. Es decir, ya nada del caos, del desorden, ni de la muerte me afecta. Yo estoy ahora plenamente viviendo una tierra nueva que es Cristo Jesús. ¿Cuántos lo están entendiendo? Esa es la tercera separación. Quizás ya estamos ahí, o a lo mejor estamos yendo porque todavía estamos saliendo del caos, está saliendo del mar, está saliendo del desorden. Seguí así. La Biblia, la lectura bíblica te va a ayudar en eso. Es tu lámpara y es tu luz. ¿Para qué? Para que en algún momento se cumpla esto. Yo puse la playa como límite al mar. Un límite que el mar no puede pasar. Cuando se da la tercera separación, el caos ya no puede pasar. Ya no te toca, ya no te afecta. La muerte no llega a tu vida. Sus olas se agitan impotentes y rugen, pero no pueden pasar. Esta es la tercera separación. Cuando descubrimos que hay victoria en Cristo Jesús en todo, cuando sentimos que el diablo anda alrededor como león rugiente, pero solamente ruge porque ya no nos puede tocar. ¿Entienden? Es cuando nosotros podemos pararnos en victoria y decir: el diablo haga lo que haga, a mí ya no me puede tocar. Pueden haber maldiciones que están siendo lanzadas sobre mí, pero no va a cambiar mi vida porque el diablo no me puede tocar. Eso es lo que significa la tercera separación. En eso estamos, o hacia eso vamos, pero hay que llegar ahí, la tercera separación. ¿Sí? Este principio se hace real en nuestro interior, de manera que cuando Cristo emerge en nuestro corazón, ¿sí?, las aguas de la muerte van desapareciendo. Dice Primera de Pedro: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Por causa, acuérdense esto, ¿se acuerdan que hubo pecado? Ustedes creo que también leyeron esta semana la historia de Noé, ¿sí? A mí a veces se me mezclan los textos porque como voy armando los textos una o dos semanas antes, a veces no sé si ustedes ya lo leyeron o si lo leí yo y lo van a leer ustedes cuando se me hace un día importante. Pero si no lo leyeron, lo van a leer. De cómo la tierra quedó sepultada por agua, a causa del pecado. Otra vez, agua igual muerte. ¿Sí? Igual muerte, igual juicio de Dios. Las aguas tienen que ver con un juicio de Dios que Dios usa para limpiar caos. ¿Está bien? Entonces, cada vez que nosotros voluntariamente
nos abrimos al pecado, ¿qué es lo que sucede en nosotros? Provocamos un diluvio personal de muerte en nuestra vida. La tercera separación tiene que ver con que ya no hay pecado en mi tierra. Jesús no tuvo pecado. ¿Sí? Jesús no tuvo pecado. Y si Jesús es tu tierra, en tu tierra no tiene que haber pecado. Hacia esa separación vamos. Ahora, algo que no tenemos que olvidar, como para ir terminando esta noche, mientras vamos leyendo la Biblia, es que todo lo que el Padre creó, lo hizo en la persona de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver con esta tercera separación? Que tiene que ver con que Cristo es símbolo de la tierra, o la tierra símbolo de Cristo en realidad. ¿Sí? Efesios 2 dice que somos hechura suya, o sea, nosotros fuimos hechos desde Cristo, a partir de Cristo. La materia prima es Cristo. Colosenses 1 dice que en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Dijimos que la tierra seca de Génesis 1 es de donde empieza a surgir toda la vida. De Cristo surge toda la vida. Ahora, fíjense. ¿Pueden escuchar un texto más? ¿Hay lugar todavía en la memoria? Miren lo que dice Génesis 1 del 11 al 13. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra símbolo de ¿qué? De Cristo. Muy bien. Produzca la tierra, en primer lugar, hierba verde. En segundo lugar, hierba que dé semilla. En tercer lugar, árbol de fruto que dé fruto según su género. ¿Sí? Así que de la tierra surgen estas tres cosas. Hierba, hierba con fruto y árbol con mucho fruto. ¿Me siguen? Me miran como diciendo ahí. Y ahora, cuando Cristo llega a nuestra vida, comienza un proceso en nosotros, un proceso de creación. Cuando recién entramos en contacto con Él, nos transformamos en hierba. Antes estábamos secos, muertos. Primero hierba. Pero a medida que vamos creciendo, esa hierba empieza a tener los primeros frutos, espigos que dan primeras semillas. ¿Sí? Y mientras seguimos perseverando en crecer en Dios, llegamos a una tercera etapa donde nos transformamos en árbol que está cargado de frutos y que además sirve como sombra a todo lo que está debajo. Es un proceso. Es un proceso que se da de esa forma. Hierba, hierba con fruto, árbol con mucho fruto. Si querés tener una guía de cómo va el proceso de crecimiento de tu vida, puedes empezar a mirar este ejemplo. ¿Qué sos hoy? ¿Sos simplemente una hierba que está plantada en Cristo? Eso está bien, no está mal. Pero acuérdate que después de eso viene una segunda parte del proceso, la segunda etapa, que es hierba con fruto. Se espera que empieces a dar fruto. Y se espera que una vez que estés dando fruto, que llegues a la tercera etapa, que es dar más fruto todavía, y termines transformándote no solamente en un árbol que tiene mucho fruto para dar, sino además que cubre a todos los que están debajo. En ese proceso estamos justo ahora. Lo que estamos haciendo día tras día, de leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra, leer la palabra. Cada día cuando abrimos la Biblia en casa, permitimos que el Espíritu Santo empiece a trabajar sobre nosotros ahí como familia. La palabra de Dios llega, nuestros ojos empiezan a ser iluminados con lo que leemos, empieza a generarse vida en nosotros. Ahora lo que tenemos que hacer es dejar que empiecen a efectivizarse las separaciones en nosotros, ¿sí? Una primera separación entre luz y tinieblas, quizá eso ya está ocurriendo en tu vida. Una segunda separación de empezar a decidir que me voy a fijar solamente en las cosas de arriba y empiezo a abandonar las cosas de abajo. Y entonces casi como consecuencia se va a dar la tercera separación, que es cuando ya todo el caos abandona tu vida por completo. Todo el desorden abandona toda tu vida por completo. ¿A cuánto les interesa eso? Y solamente en tu vida queda tierra. Tierra que empieza a generar vida.
Primero hierba, después un poco de fruto y después mucho fruto. Así que, iglesia, esta noche quiero animarlos, desafiarlos a no cortar el proceso. Quizá la mayoría de ustedes no se dieron cuenta, pero este es el proceso en el cual Dios nos metió con la maratón de palabra. Nos metió en un proceso de crecimiento donde están ocurriendo algunas separaciones en nosotros, ¿sí? Por eso te agregamos los devocionales en el Facebook y los audios, ¿sí? Para ayudarles a entender un poco más acerca de estas separaciones. Y cada devocional todos los días intenta hacer eso. Intenta mostrarles a ustedes aquellas cosas de las cuales tenemos que separarnos para que el proceso no se corte, para que el proceso continúe y se siga generando vida en nosotros. ¿Amén? ¿Qué les parece si oramos juntos? Y si entendimos esto, me gustaría que ahí te tomes un minuto para decir: Señor, ahora lo veo. Ahora entiendo que leer todos los días la Biblia no tiene solamente que ver con una costumbre. Esto no es solamente porque, bueno, como cristiano se supone que tengo que leer la Biblia. Hablar con el Señor y decirle: ahora entiendo que esto es un proceso. Ahora entiendo que me metiste en un proceso. ¿Se dieron cuenta que esta semana hubo en el devocional, aquellos que estuvieron leyendo, escuchando los audios, se dieron cuenta que hay mucha pregunta, ¿no?, acerca de si te diste cuenta de lo que Dios está haciendo en tu vida? Cada tanto en el devocional hay un llamado de atención para que nos demos cuenta cómo trabaja Dios en nosotros, y que muchas veces, quizá la mayoría de las veces, trabaja a través de situaciones difíciles, complicadas, inentendibles, como cuando entregaron a José, cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo. Pero ahí en medio de esa situación que no entendés, está Dios trabajando con vos. Quiero que delante del Señor le digas: Padre, seguí trabajando en mí. Y si hasta ahora la maratón la venías haciendo simplemente porque, bueno, porque lo hacía todo el mundo, y está bueno leer la Biblia, yo te invito a que a partir de hoy prestes más atención. Y no solamente te metas en la maratón, sino que te metas en la palabra. Por sobre todas las cosas, te metas en la palabra. Y cuando estés leyendo, pedirle al Señor que te hable directamente, que te haga entender aquello que necesitas cambiar, o esas separaciones que tienen que suceder en tu vida. Señor, hoy volvemos a declarar que tu palabra es viva y es eficaz. Hoy volvemos a declarar que tu palabra es luz en nuestro camino. Hoy volvemos a declarar que tu palabra significa vida para nosotros. Y viendo, Señor, cómo determinaste cada cosa desde el principio y que todo suceda para nuestro bien, hoy, Señor, proclamamos juntos que queremos esa vida, queremos vivir esa vida abundante que Jesús dijo que venía a traer. Señor, y al haber leído Génesis en estos días, entendimos cómo tu vida empieza a formarse sobre nosotros. Por eso nunca queremos cortar el movimiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Nunca queremos que se corte el fluir de tu palabra sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Queremos que la luz de Cristo nos alumbre siempre. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos también que se produzca toda separación que sea necesaria en nuestras vidas. En nombre de Jesús, que haya separación entre luz y tinieblas. Si alguien dice: yo quiero que eso suceda en mi vida, dígame. Que haya separación de las cosas de la tierra y las cosas del cielo.
Que haya separación entre la tierra y el mar, entre Cristo y el caos. Señor, que podamos entender que cuando nos sumergimos en la palabra de Dios y el Padre puede trabajar en nosotros y el Espíritu puede llenarnos, nuestra vida está siendo sembrada en la tierra firme que es Cristo. Y es inevitable que empecemos a vivir una vida de frutos, llena de frutos, a tal punto de que pronto nos convertimos en árboles que dan cobertura, que dan seguridad a todo lo que está debajo. Queremos que eso suceda, Señor, en nosotros. Señor, bendigo a mis hermanos, que esta semana sea una semana todavía más productiva, que la lectura, Señor, sea más apasionada. Señor, que haya aún más hermanos que se añadan, tanto aquí en la iglesia como, no sé, los que podamos alcanzar a través de las redes sociales. Pero, Señor, que hasta donde podamos llegar, estemos sembrando palabra que produce vida, y en nuestros hogares empecemos a ver vida, y que pronto tengamos testimonios del cambio y de la vida que tu palabra está produciendo en nuestros hogares, Señor. Quizás sea el próximo desafío, empezar a contar las grandes cosas que Dios está haciendo entre nosotros cada vez que abrimos su palabra y nos dejamos ministrar por eso. En el nombre de Cristo Jesús.